Hola profesor, mi nombre es Benjamín Antonio Morán González, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación Básica y en el presente video quiero exponer la siguiente pregunta. ¿Cómo despertar el gusto por la lectura en los escolares? Con el objetivo de analizar el problema central de la baja comprensión lectora en los estudiantes en el sistema educacional chileno. Esta pregunta nace a través de un artículo periodístico el cual fue entregado y tenía por título Aprendizaje de la lectura en pandemia por Carmen Sotomayor. En este artículo periodístico, Carmen Sotomayor señala que hay un problema en la lectura de los estudiantes y fue agravado por la pandemia. Encima de eso también dice que el problema no es tanto cognitivo o un problema lingüístico, sino que ella expone que hay un problema social en la educación chilena y en la sociedad chilena en temas de lectura. Ella señala que el estudiante jamás ve a nadie leyendo, por ejemplo, en su casa, y esto es una clara influencia negativa para que el niño se motive a leer, porque si no ve a nadie leyendo, el niño no va a leer. Esta autora también señala que el estudiante ocupa la lectura solamente para fines escolares, académicos, y difícilmente en la sociedad chilena se ve a un estudiante leyendo por ocio o por recreación o por algún otro uso que sea fuera de obtener una calificación. Y para completar este análisis, yo también voy a analizarlo exponiendo a tres autores diferentes expuestos por la clase de Fundamentos de la Educación. Bueno, para comenzar quiero citar a Fouillard, quien habla del Homo Educandus, Antropología en la Educación, el cual nos señala la relación que hay entre la educación y la antropología y cómo esto nos sirve a nosotros como profesores para dar una buena clase, para enseñar de una mejor manera y para entender por qué estamos enseñando. Y yo creo que aquí sí está lo importante sobre este texto, puesto y cómo se relaciona también con el problema en la lectura. Porque este texto nos enseña que estamos enseñando para formar personas. Son personas, no son un objeto, no son un número, no son una cosa, sino que son personas. Somos ántropos. Entonces, aquí viene una parte muy importante porque nosotros al entender que estamos enseñándole a personas, podemos saber que esas personas en un futuro van a ser adultos, responsables, y no solamente le enseñamos por enseñar, como decía el mismo texto, sino que le enseñamos para ser personas. Entonces, por eso la lectura va implicado en este texto también, y quise incluirlo, porque la lectura es fundamental para ser persona. Yo creo, en mi opinión personal, yo creo que la lectura es muy importante puesto que la lectura no deja de lado ninguna área, sino que la lectura es necesaria para todas las áreas. Entonces, para formar una persona completa, con reflexiones concretas, completas, es necesaria la lectura. Y es necesario enseñarla de una buena forma, de una forma que se entienda, de una forma que se comprenda el uso de la lectura para esta persona, para su propio desarrollo, puesto que en la lectura encontramos áreas, por ejemplo, en áreas políticas, para que una persona se forme en política, para que una persona no simplemente escuche algo y diga, bueno, sí, me gusta y voy, sino que para formar una persona en política, para formar una persona en opiniones en el mundo social, para formar una persona que tenga fundamentos, argumentos, para que se pueda relacionar con las otras personas y no solamente repetir algo que escuchó por ahí, que vio en internet, o esas típicas cadenas o cosas así que comparten. No, para formar personas. Y por eso este texto de antropología me gusta mucho, puesto que nos señala, nos dice, profesores, ustedes, disculpe igual esta forma de decirlo, pero nos dice como a nosotros directamente, profesores, ustedes le están enseñando personas y están formando personas. Entonces no pueden dejar de lado esto para simplemente enseñar y poner una nota al libro y listo, se acabó su clase, sino que hay un trabajo psicológico en el niño al momento de enseñarle.
y la importancia de que esto va a ser para su futuro. En este minuto también quiero señalar como una entre paréntesis a Maturana, quien habla del homo ama, del hombre que ama, de que no somos solamente hombres que pensamos, sino que somos hombres que pensamos, o sea, hombres que amamos y pensamos. ¿Por qué quiero mencionar a Maturana entre paréntesis en esto? Porque igual se relaciona con la antropología, igual se relaciona con que nosotros no solamente le estamos enseñando a alguien que no, que es como, ¿cómo explicarlo? Como un ser que está ahí listo, sino que es una persona que razona, es una persona que ama, que tiene que tener una buena comprensión de lo que se le enseña, puesto que se va a desarrollar cuando sea más grande en base a lo que nosotros le enseñamos. Personalmente yo como profesor de básica me gusta mucho el término de no me acuerdo bien cómo era, pero me hace mucho sentido el hecho de que una persona ama porque es su forma de entender la antropología igual de otro punto de vista, no desde un punto de vista tan frío quizás, sino que desde un punto de vista de que somos personas y todos somos personas. Por lo tanto, tenemos que entender esta responsabilidad pedagógica de que a quien le enseñamos es a las personas y no como tomarlo a la ligera esto. Por eso el texto de Fouillade me gustaba y lo quise ocupar para esta reflexión. En segundo lugar, quiero mencionar el texto de Foucault, Vigilar y castigar, el nacimiento de una prisión, puesto que este texto se relaciona con el problema de la lectura, desde mi punto de vista, y se relaciona también con el tema anteriormente mencionado sobre la antropología. ¿Por qué se relaciona? Bueno, porque este texto hace una crítica hacia el sistema educativo en temas conductuales, en temas de conducta, en temas de cómo al niño se le enseña más conducta que aprendizaje significativo, que aprendizaje que el niño pueda alcanzar un conocimiento mayor, un entendimiento y sobre todo un análisis crítico sobre lo que está viviendo, lo que está aprendiendo. Y este texto señala muchos temas sobre la conducta, como mencionaba, sobre, por ejemplo, cómo el niño tiene que sentarse, cómo el niño tiene que llegar a un horario, cómo el niño tiene que cumplir con un uniforme. Y todas estas cosas son como trabas para que el niño autorreflexione sobre su aprendizaje. ¿Y por qué es importante señalar esto? Puesto que si la lectura es un área tan importante para el ser humano, para el desarrollo antropológico del ser humano, cómo es pasada a llevar por temas conductuales, puesta como segundo lugar. Este texto hace hincapié en eso, hace hincapié en que cómo es posible que se le enseñe más conducta a un niño, que se le enseñe más conocimientos generales al final, porque en este texto no mencionan la lectura, pero sí podemos incluirla. Y es que, claro, por ejemplo, al niño se le enseña que tiene que cumplir con un montón de obligaciones y claro, entre esas obligaciones está, por ejemplo, sacarse una buena nota. Y para eso el niño dice, bueno, tengo que leer un libro, tengo que buscar, por ejemplo, un resumen, y listo, me saco la buena nota, cumplo con esta conducta o cumplo con este objetivo, entre comillas, de sacarme una buena nota y listo, lo completé. Pasé el curso de lectura y listo. Eh, pero el problema con la lectura parte desde acá, pues, parte igual con la conducta y parte también con el niño y con lo que piensa ese niño. Y si hay mucha conducta, si hay mucha o muy poca capacidad de reflexión en el niño nunca va a entender que la lectura es buena, nunca va a entender que la lectura es algo muy positivo para su desarrollo, puesto que el niño va a estar enfocado en temas conductuales, en temas de, bueno, me tengo que sacar una buena nota, tengo que ir a este horario, tengo que cumplir, y al final el niño lee por cumplir, y ahí genera el problema con la lectura.
leer por cumplir es lo peor que le pudo haber pasado al sistema educacional, puesto que no hay un desarrollo del niño en su capacidad lectora significativamente. Y ahí está el problema. Yo siento que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el niño, entendiendo por qué lee, entendiendo que el uso del lenguaje no solamente es para una calificación, no solamente es para llevarle una buena nota a los padres que encima le felicitan y el niño pudo haberse, por ejemplo, le hacen la prueba de un libro, el niño se lee un resumen, se sacó una buena nota porque leyó un resumen en internet y se lo muestran a los padres y los padres lo felicitan. ¿Y por qué hay una felicitación si no hay un desarrollo de la lectura correctamente? ¿Por qué las evaluaciones? Incluso yo puedo cuestionar en este minuto las evaluaciones que se hacen. Si hay de verdad un análisis de la lectura. ¿Por qué le estamos enseñando la lectura a los niños? ¿Y cómo estos niños reflejan la lectura en su vida, en su día a día? Y el padre lo felicita y ¿dónde está ese análisis? ¿Dónde está el análisis de la lectura? Eh, y este texto es genial porque habla de que, claro, se celebra una nota, se celebra una conducta, se celebra un objetivo, un plan en el sistema educacional chileno. ¿Y dónde está la capacidad de reflexión? De por qué me sirve esto o para qué me sirve esto. Entonces, para esto voy a continuar el análisis con el último texto que voy a ocupar, que se llama Sustrato platónico sobre teorías pedagógicas, el cual tiene mucha relación con lo que hemos venido hablando en todo este video, puesto que este texto nos invita a reflexionar, pero no solo como profesores, sino que nos invita a reflexionar como en lo que piensa el alumno, en por qué el alumno tiene que entender por qué le sirve la lectura. Y para esto, Platón hablaba sobre cosas como la virtud, cosas como el buen desarrollo del ser humano, y que esto se alcanza solamente en planos reflexivos con uno mismo. Y para esto es muy importante entender que el niño, por obligación poco más, tiene que entender para qué le sirve la lectura. De no ser así, el niño simplemente va a copiar o va a leerse los resúmenes y va a obtener una buena nota o va a buscar la buena calificación y en un futuro va a abandonar la lectura. En un futuro este adulto, que después va a ser adulto, jamás va a tomar un libro, no le va a hallar sentido a leer y probablemente lo encuentre aburrido. Hace poco escuchaba una conversación entre dos escritores y hablaban sobre este tema. Y era curioso porque decían, es impresionante que la sociedad, tanto chilena como argentina, porque el otro autor era argentino, no se motive por leer. Decía, es impresionante. Y cómo la sociedad también se enfoca más en cosas como por ejemplo el físico, y lo comparaban, decían, leer es como ir al gimnasio. Hay gente que, por ejemplo, el primer día va al gimnasio y se cansa, y al otro día sigue yendo y sigue yendo, porque después en la sociedad le dicen, oh, y mira, esta persona está más delgada o qué sé yo, y todos lo felicitan. Y la lectura decía este escritor que era muy importante por lo mismo, porque primero partías de a poco, partías leyendo de a poco, y luego cada vez ibas a ir creciendo, no en músculo en este caso, sino que en capacidad intelectual, en capacidad de reflexionar, en capacidad de formarte como ser humano, en capacidad de, como decía Platón, llegar a ti mismo y generar virtudes en ti, reflexionándote contigo mismo, planteándote tus ideas, tus creencias, un montón de cosas. Bueno, y para concluir todo este análisis del video, también quiero responder a la pregunta de cómo despertar el gusto por la lectura en los estudiantes. Y yo creo que con todo lo que ya hemos visto, hablando sobre el antropos, la sociología y la filosofía también que hay detrás de todo este problema, yo creo que lo que nos invita a Platón, para ir cerrando, es a reflexionar a nosotros como profesores, qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes, si le estamos enseñando a ser personas, si le estamos enseñando a que ellos reflexionen sobre qué le va a servir para el futuro, enseñar usos de la lectura o formas de leer.
Así que yo creo que ese es la solución al problema de lectura. Invitar a los niños a reflexionar que la lectura les va a servir para toda la vida, independiente del área que se desempeñen, si son más matemáticos, más científicos, o más sociales, o más lingüísticos. Para toda área de conocimiento es buena y fundamental la lectura porque no solamente desarrolla el área académica en el cual el niño es bueno, sino que lo desarrolla en su área personal. Así que ese es mi análisis. Esperando que se encuentre bien, profesor, me despido y muchas gracias por oír y ver este video.